Mirad, son las 9:15 de la tarde, noche. Aquí todavía no ha anochecido, nos queda como casi una hora de luz. He venido a la granja porque tenía en la oficina una cosa que he dejado haciendo con el ordenador y tenía que venir por aquí. Y es que este recinto, que es el C3, el criadero 3, desde el camino se ve. Y he visto cómo estaban los pasillos. Y he dicho, esto lo tengo que grabar. Mirad, se le ha puesto de comer como a las 5 de la tarde. Todavía no ha regado, Todavía no ha regado el criadero. Pero fijaros cómo están ya a por la comida. Mirad cómo van a la comida, cómo van al pienso. Bueno, qué despejadito está el pasillo. Por aquí ya empieza a haber complicaciones con el caracol. Mirad cómo se ven salir de debajo de los refugios. ¿Veis la parte de abajo de los refugios? Salen por abajo, se dan la vuelta y se ponen a comer arriba. Probablemente cuando se pongan arriba, que estén muy apretados ya, que haya mucho caracol arriba, empezarán a comer el pienso que les ponemos aquí abajo en el pasillo. Por eso es importante tener despejados los pasillos y por eso es importante también poner pienso ahí en los pasillos. Deciros que cuando venía para acá el coche marcaba 30 o 31 grados, o sea que no os creáis que es un... Fijaros cómo está el otro pasillo. Ahora voy a intentar entrar por ahí y os lo enseño. No es un momento, digamos, idóneo para ellos. Todavía no ha saltado el riego. Cuando salte el riego aquí no hay quien entre. Todavía hace calor. El sol no sé si se ve por ahí. Fijaros, todavía no está muy alto porque nos lo tapan esos árboles de ahí. Pero no está bajo del todo. O sea, todavía nos queda como una hora de luz, más o menos, calculo yo. Hoy es finales de junio. 23 de junio. Entonces todavía queda bastante luz. Mirad cómo están. Ahora os voy a grabar por los pasillos. Todavía no he visto los pasillos que no están bien despejados de vegetación. A ver cómo estarán. Ahí probablemente no pueda entrar. Pero fijaros qué espectáculo. Cómo están. Fijaros todo a lo largo. O sea, podría llegar hasta atrás del pasillo. Pero es que ya los veis ahí. A un lado y al otro. ¿Vale? Sin embargo, si miramos entre la vegetación, el caracol de la vegetación todavía no está muy activo. Pero el que está debajo de las chapas, fijaros, Fijaros cómo van al pienso, mirad. Fijaros esos dos caracoles, cómo están comiendo ahí. Y todos van al pienso, o sea, todos están buscando su ración. Es un espectáculo. Pues aquí tenéis un pasillo con vegetación. Probablemente no se aprecie porque la vegetación no os deja ver. Pero yo, que estoy aquí y lo veo sin el teléfono, ¿no? Hay más. En este pasillo hay más que en los otros. Fijaros cómo está el pasillo, no lo podéis ver. Pero hay más. O sea, es una pasada la cantidad de caracol. Este es el C3, que siempre es el en el que menos se ve. Mirad, aquí ya sí que se ve, incluso entre la vegetación. No sé si ahí parando el teléfono, veis la cantidad de caracol que hay subiéndose a la vegetación. Y imagino que comiendo también. Aquí, en cuanto salte el riego, esto es territorio comanche. No, aquí no se puede entrar. Esto en cuanto salte el riego es imposible, no olvidaros. Mira, este pasillo está un poquito más despejado. Pero vamos, que los que son un espectáculo son... Mirad, este es el pasillo que ha limpiado mi hermano esta tarde. La parte de la izquierda la ha despejado, como veis, y la parte de la derecha no. Aquí veis muy bien la diferencia de un lado al otro. Pero fijaros cómo sale el caracol, es una pasada. Mirad esos refugios de ahí adelante. Bueno, no sé cuántos caracoles he pisado ya, Esto es contraproducente, pero es que no me puedo aguantar. Fijaros qué cantidad de caracol y no ha regado. O sea, si tenéis granja, sabréis de lo que estoy hablando. O sea, esto es un show, esto es un espectáculo, esto puede ser normal cuando has regado, pero mirad este refugio cómo está. Lo voy a poner desde arriba, mirad. Ya os digo que habrá ahora como más de 25 grados, Y esto está como vamos, es increíble. A ver, que viendo el criadero 3 no me podía resistir a venir al criadero 2. Creía que no iba a poder entrar, la verdad, pero bueno, fijaros,
Un criadero que a día de hoy no se está regando. Mirad la actividad que tiene. Repito que serán como las 9:30 de la noche, más o menos. Fijaros, Fijaros, mueva para donde mueva. No voy a poder entrar en los pasillos porque aquí hay más caracol en el pasillo y pisaré seguro, pero fijaros cómo está el criadero, O sea, estamos este año de verdad que flipamos. Luego, bueno, pues tienen sus caprichos, ¿no? Esta gente, mirad cómo están aquí en la esquina, se van ahí, a la esquina. Suele ser más propio eso del otoño, pero vamos, que se van ahí, a las paredes. Y mirad, por aquí por el pasillo lateral, por el pasillo de fuera, que siempre es más extenso y no tiene vegetación del otro lado. Por aquí es por donde mejor podemos entrar siempre. Mirad cómo están, Es increíble. Voy a adelantarme un poquito ahí porque estoy viendo unos refugios con más caracol todavía de lo normal. Bueno, no sé si veis esta pared. Mirad cómo está la pared. Está minadita. Está una barbaridad de caracol en esta pared. Pero fijaros aquí. Estos son los refugios a los que quería llegar. Mirad qué pasada. Mirad cómo está el caracol. Todos están comiendo. Si os fijáis, no sé si... Porque yo estoy moviendo el teléfono a la vez que estoy mirando por el otro lado. No estoy mirando el teléfono. Pero fijaos, mirad si se puede ver ese caracol. A ver, ese caracol, ¿lo veis ahí? Ese caracol está comiendo ese gránulo de pienso. ¿Lo veis? Ahora lo tapo el otro. Mirad qué pasada. Está comiendo. Así nos lo deja ver el otro. Es que si lo toco se moverá. Pero bueno, ahí hay otros dos comiendo lo mismo. Bueno, esto es una cosa curiosa. Y a ver, para los que no lo habéis visto nunca, mirar esos dos, cómo se están poniendo. Pero vamos, fijaros cómo está. Perdonad si el vídeo no tiene la calidad de otras veces, pero no tengo el trípode, no tengo el estabilizador. Si me pongo a hacer todo eso no lo grabo. Es una pasada y miremos por donde miremos está todo igual. Bueno, y aquí entre la vegetación, fijaros. O sea, entre la vegetación aquí hay, vamos, una verbena que no os podéis imaginar. Es que, a ver, el móvil graba, no os digo yo que no, pero es que es imposible. O sea, no, yo miro la pantalla del móvil y miro el criadero y veo, no sé, veo como 20 veces más caracol si miro directamente al criadero que si miro la pantalla del móvil. Así que me imagino que aunque más o menos os hacéis una idea, pero no podéis ser conscientes de lo que hay aquí realmente. Ahora solo falta que esto lo terminemos y lo recojamos, que nos queda un mesito. Pues nada, me marcho, voy a ver si hago lo que tenía que hacer porque al final no haré nada, pero vaya, espero que os haya gustado. Es un poco sorpresa, no sé, a mí yo me voy contento para casa hoy, voy a dormir, bueno, igual no duermo, porque a mí estas cosas luego me empieza a rodar la cabeza, pero que vaya, que ahí tenéis un parque, un criadero a las horas que son más propias del caracol, porque cuando les grabamos siempre son horas intempestivas para ellos. Y ahí veis, sin haber regado todavía, cómo está el criadero. Es una auténtica pasada. Así que nada, espero que os guste y nada, nos vemos en el próximo. Venga, un saludo a todo el mundo.